Paula se despertó antes de que el sol asomara por el horizonte. El sonido del despertador resonaba en la habitación, un recordatorio del día que se avecinaba. Se estiró en la cama, sintiendo la suavidad de las sábanas y la calidez que le brindaba su pequeña Lucía, que todavía dormía plácidamente a su lado. La escena era tranquila, pero en el fondo de su mente, una tormenta de preocupaciones ya comenzaba a formarse. Con cuidado, Paula se levantó, evitando hacer ruido para no despertar a su hija. Se dirigió a la cocina, cuya luz tenue iluminaba el espacio donde pasaba la mayor parte del tiempo. La cafetera era su mejor amiga por las mañanas. Mientras el café goteaba, Paula miró por la ventana, dejándose llevar por la vista del barrio que comenzaba a despertarse. La vida seguía su curso, con los vecinos saliendo de sus casas, los coches empezando a circular, y el sonido de los pájaros llenando el aire. Pero en su interior, Paula sabía que su día sería diferente, lleno de desafíos. ¿Cómo voy a manejar todo esto otra vez?, pensó, sintiendo el nudo en su estómago. Era una pregunta que se repetía en su mente desde que había decidido aceptar el nuevo proyecto en su trabajo. En la empresa, todos esperaban que entregara resultados, pero ser madre soltera complicaba las cosas. Paula sabía que debía llevar a Lucía a la guardería, pero esa mañana no había podido encontrar a nadie que la ayudara. ¿Qué dirán mis compañeros al verme con Lucía en la oficina?, se preguntó mientras servía su café en una taza que decía: «Eres más fuerte de lo que piensas». Con un sorbo del café caliente, se sentó en la mesa y comenzó a hacer una lista mental de las cosas que necesitaba llevar a la oficina. El portátil, documentos y... no olvides la merienda de Lucía, recordó. En ese momento, Lucía se movió en la cama, y Paula se dio cuenta de que era hora de despertarla. «Lucía, cariño, es hora de levantarse», dijo Paula suavemente, acariciando el cabello de su hija. La pequeña parpadeó y sonrió, iluminando la habitación con su inocencia. «¿Hoy vamos a la oficina, mami?», preguntó Lucía con su voz soñolienta. Paula asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y ternura. «Sí, pero debes ser muy buena y portarte bien». «Vale», le respondió Paula, buscando que la niña entendiera la situación. Lucía asintió con seriedad, aunque sus ojos brillaban de entusiasmo por la idea de acompañar a su madre. Mientras preparaban la mochila de Lucía, Paula no podía dejar de pensar en las miradas que recibiría en la oficina. Sabía que algunos compañeros no entendían su situación. «¿Qué van a pensar de mí? Que no soy capaz de manejar mi trabajo y ser madre al mismo tiempo», se repetía en su mente. Pero no había otra opción. Necesitaba el trabajo y, más que nada, necesitaba que Lucía estuviera cerca. Una vez listas, salieron de casa. El aire fresco las abrazó cuando cruzaron la puerta. Paula tomó la mano de Lucía y ambas caminaron hacia la parada del autobús. Durante el trayecto, Paula observó los rostros cansados de los pasajeros. Algunos revisaban sus teléfonos, otros parecían perdidos en sus pensamientos. «Todos están luchando con algo», reflexionó Paula. «No soy la única». Al llegar a la oficina, un edificio de cristal que reflejaba la luz del sol, Paula sintió una oleada de nervios. «Vamos, Lucía, estamos a punto de entrar», dijo, tratando de infundir confianza en su voz. La niña sonrió, y con su pequeño colar de perlas brillantes, caminó al lado de su madre, inocente ante el mundo que la rodeaba. Al entrar, el ambiente estaba lleno de actividad. Paula saludó a algunos colegas, pero notó que algunos la miraban de forma extraña. «¿Qué hace aquí con una niña?», parecían preguntar sus miradas. Paula se sintió incómoda, pero se obligó a concentrarse en su trabajo. «Solo necesito unas horas para terminar esta presentación», se dijo. Mientras se acomodaban en su espacio, Paula intentó organizar su escritorio y abrir su ordenador. «Mami, ¿puedo jugar con tu computadora?», preguntó Lucía, mirando las luces parpadeantes de la pantalla. «No, cariño, pero puedes mirar mis papeles y jugar un poco con eso», respondió Paula, señalando un montón de documentos que había llevado. Lucía, emocionada, comenzó a explorar los papeles mientras Paula se sentaba a trabajar. Sin embargo,
La preocupación no se desvanecía. ¿Y si necesita algo? ¿Y si no le gusta estar aquí? Pensaba, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. La presión del trabajo se mezclaba con la ansiedad por el bienestar de su hija, y Paula se sintió atrapada entre dos mundos. A medida que las horas pasaban, los murmullos en la oficina se intensificaron. Las charlas y las risas de sus colegas parecían más distantes. Paula miraba de reojo a Lucía, que estaba concentrada en jugar con un bolígrafo y unas hojas. Por favor, que no se dé cuenta de lo que piensan de ella, pensó Paula, deseando que su pequeña permaneciera ajena a las miradas de desaprobación. Paula, ¿todo bien?, preguntó una compañera, acercándose con una sonrisa forzada. Sí, solo estoy, comenzó a responder Paula, pero fue interrumpida por un grito de Lucía. Mami, mira. La niña había derrapado un par de hojas en el suelo, y las miradas de reproche se volvieron hacia ellas. Paula sintió el calor subir por su cara, pero se esforzó por mantener la calma. Lucía, por favor, ten cuidado, le pidió Paula. La pequeña, sin entender la gravedad de la situación, simplemente sonrió y siguió jugando. Lo siento, Paula. Es un poco complicado, ¿no crees?, dijo su compañera, moviendo la cabeza en un gesto de comprensión que Paula no estaba segura de aceptar. Sí, lo sé, respondió Paula con un suspiro, tratando de recuperar la concentración. Pero cada vez que miraba a su hija, su mente se dispersaba. La inquietud crecía en su pecho, y la sensación de ser una madre inadecuada la asaltaba de nuevo. ¿Por qué no puedo ser como las otras madres? ¿Por qué tengo que hacerlo todo sola?, cuestionó Paula, sintiendo que el peso de la culpa se acumulaba sobre sus hombros. El día avanzaba lentamente, y Paula luchaba por mantener la atención en sus tareas. El ruido del teléfono sonando, las impresoras trabajando y las conversaciones de fondo formaban una sinfonía caótica que dificultaba su concentración. Solo necesito terminar este proyecto y todo estará bien, se repetía como un mantra, pero la inquietud por Lucía seguía presente. Finalmente, el reloj marcó la hora de salida. Paula se sentía agotada, pero también aliviada. Hoy ha sido un día difícil, pero lo hemos logrado, pensó mientras guardaba sus cosas. Lucía, que había estado jugando pacíficamente, la miró con una gran sonrisa en su rostro. Mami, ¿puedo venir mañana otra vez?, preguntó con ojos brillantes. Paula sonrió, pero en su interior sabía que el futuro era incierto. Tal vez, cariño. Veremos cómo se siente la próxima vez, respondió mientras tomaba su mano. Justo antes de salir, Paula sintió una mirada fija en su espalda. Se giró y vio a Javier, el CEO de la empresa, observándola con una expresión que no podía descifrar. ¿Qué estará pensando de mí?, se preguntó, sintiendo que la incomodidad la envolvía de nuevo. Vamos, Lucía. Es hora de irnos a casa, dijo Paula, intentando no pensar en las posibles implicaciones de esa mirada. Mientras se dirigían hacia la salida, una sensación de inquietud se apoderó de ella, como si ese día en la oficina solo fuera el preludio de algo mucho más grande y significativo. Paula respiró hondo antes de abrir la puerta del edificio corporativo. Era un día cualquiera, pero en su interior se libraba una batalla entre la ansiedad y la esperanza. Con Lucía de la mano, cruzó el umbral hacia el mundo laboral que había intentado dejar fuera de su vida como madre soltera. La pequeña, con su vestido colorido y su cabello rizado, parecía un rayo de sol en medio de la grisácea y pulcra oficina. «Mamá, ¿dónde están los juguetes?», preguntó Lucía, mirando a su alrededor con curiosidad. «No hay juguetes aquí, cariño. Pero puedes jugar con algunas cosas que verás en mi escritorio. Solo tienes que ser muy cuidadosa y no hacer ruido, ¿vale?», respondió Paula, sonriendo a su hija mientras le acariciaba el cabello. Lucía asintió con la cabeza, sintiendo la emoción de estar en un lugar tan grande y diferente a su hogar. Mientras Paula la guiaba a su puesto de trabajo, notó cómo algunas miradas de sus compañeros se posaban en ellas,
algunas llenas de juicio y otras de curiosidad. No era la primera vez que llevaba a Lucía a la oficina, pero siempre era incómodo. La mayoría de sus colegas no entendían su situación, y ella misma a veces se sentía un poco fuera de lugar. «Mira, aquí está mi computadora», dijo Paula, señalando la pantalla que parpadeaba con varios documentos abiertos. Lucía se acercó, inclinándose para ver mejor mientras Paula colocaba su bolso en el suelo. «Mamá, ¿puedes enseñarme a usarla?», preguntó Lucía, sus ojos brillando con emoción. «No, cariño. Hoy no podemos jugar con la computadora. Pero tengo algunos lápices y papel aquí. ¿Te gustaría dibujar?», sugirió Paula, sacando un pequeño estuche con colores. «Sí», exclamó Lucía, mientras tomaba el estuche con ambas manos y comenzaba a sacar los lápices. Paula sonrió al ver a su hija tan entusiasmada. Intentaba concentrarse en su trabajo, pero no podía evitar mirar de vez en cuando a Lucía, que ya había comenzado a garabatear en una hoja de papel. Sin embargo, el murmullo de la oficina y el ruido de las impresoras comenzaban a hacer eco en su cabeza, mezclándose con la preocupación por cumplir con las exigencias de su trabajo. Mientras Paula se sumergía en sus correos electrónicos, una reunión importante se preparaba en la sala de conferencias. Su jefe había estado presionando para que presentara un informe clave, y ella sabía que debía dar lo mejor de sí para no decepcionarlo. Pero con Lucía en su oficina, su mente se sentía dividida. «Mamá, mira lo que dibujé», dijo Lucía, interrumpiendo su concentración. Paula se volvió hacia ella y observó un garabato colorido que, a los ojos de un adulto, podría parecer un caos, pero que para Paula era una obra de arte. «Es hermoso, Lucía. Eres muy talentosa», respondió Paula, sintiendo una punzada de orgullo en el corazón. Pero el tiempo apremiaba. Paula miró su reloj y se dio cuenta de que debía prepararse para la reunión. Se levantó y le dio un beso en la frente a Lucía. «Voy a tener una reunión, cariño. Quédate aquí, dibujando, y no hagas ruido, ¿de acuerdo?», dijo, tratando de sonar firme pero suave. Lucía asintió, aunque Paula podía ver en sus ojos que la niña no quería que su madre se alejara. Paula salió rápidamente de su oficina y se dirigió a la sala de conferencias, donde los demás ya estaban sentados. La reunión comenzó, y los minutos se convirtieron en una larga sucesión de presentaciones y discusiones. Paula trató de concentrarse, pero su mente se desvió a menudo, preguntándose qué estaría haciendo Lucía. En un momento, un apunte sobre el informe la hizo levantar la vista, y su mirada se cruzó con la de Javier, el CEO. Él estaba sentado al final de la mesa, con una expresión seria, pero de repente su mirada se detuvo en algo. Ella siguió su mirada y, para su sorpresa, se dio cuenta de que era el colar que Lucía llevaba puesto. Era un colar antiguo, con un medallón que brillaba tenuemente bajo la luz de la sala. Paula sintió un escalofrío recorrer su espalda. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Javier se levantó de su silla, interrumpiendo la reunión. «Disculpen, necesito un momento», dijo Javier, su tono autoritario resonando en la sala. Paula lo observó moverse hacia la puerta, y su corazón se aceleró. Había algo en su mirada, algo que la inquietaba. ¿Por qué se había fijado tanto en el colar de Lucía? La reunión continuó, pero Paula ya no podía concentrarse. La preocupación se apoderó de su mente, y no pudo evitar preguntarse qué conexión podía haber entre Javier y el colar. Finalmente, Javier regresó, pero no ocupó su lugar en la mesa. Se acercó a Paula, quien lo miraba con los ojos muy abiertos. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó, su voz seria y baja. Paula asintió, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Se levantó, dejando atrás la reunión, y lo siguió hacia el pasillo. El aire se sentía tenso entre ellos, y Paula no sabía qué esperar.
Javier se giró para mirarla. Sus ojos profundos reflejaban una intensidad que la hizo dudar. «Ese collar que lleva tu hija, ¿de dónde lo sacaste?», preguntó Javier, su voz un susurro cargado de emoción. Paula frunció el ceño, confundida. «Es un regalo de mi abuela. No sé por qué», empezó a decir. «Es un símbolo de mi familia». «Pertenece a mi madre», interrumpió Javier, su expresión cambiando de seriedad a preocupación. Paula sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía un simple collar unir sus historias de esa manera? Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, Javier se dio media vuelta, dejando a Paula en un mar de preguntas y confusión. En ese momento, supo que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. Javier se acercó lentamente a Lucía, que estaba sentada en el suelo, absorta en su juego con un par de lápices de colores. El CEO no pudo evitar sonreír ante la curiosidad natural de la niña, que lo miró con ojos grandes y brillantes, como si él fuera un personaje de un cuento. Sin embargo, la sonrisa en su rostro se desvaneció rápidamente cuando su mirada se fijó en el colgante que Lucía llevaba al cuello. El brillo del metal y el diseño intrincado le resultaban demasiado familiares, y un torbellino de emociones comenzó a formarse en su interior. «Hola, pequeña», dijo Javier con suavidad, tratando de no asustarla. «Ese es un colgante muy bonito que llevas. ¿De dónde lo has sacado?». Lucía lo miró con curiosidad, sin entender la gravedad de la situación. «Es de mi abuela», respondió con una voz inocente. «Me lo dio el día de mi cumpleaños. Es especial». El corazón de Javier se detuvo por un momento. «¿Tu abuela? ¿Cómo se llama tu abuela, cariño?». «Se llama Elena», contestó Lucía, mientras jugaba con el colgante entre sus dedos. Paula, que había estado observando la interacción desde lejos, sintió una punzada en el estómago. Ella había escuchado la conversación, pero no podía comprender la reacción de Javier. Se acercó, intentando interrumpir lo que parecía ser un momento privado. «Disculpa, Javier, no sé si…». Pero Javier la interrumpió, su voz temblando de emoción. «Paula, ¿puedes decirme más sobre ese colgante? Me parece que pertenece a mi familia». Paula frunció el ceño, sintiendo que el ambiente se volvía tenso. «Es un regalo de mi abuela. No sé nada más que eso. ¿Por qué es tan importante?». Javier dio un paso atrás, tratando de procesar la información. «¿Por qué?». «Porque el colgante que lleva tu hija es idéntico al que pertenecía a mi madre. Era un símbolo de nuestra familia, y se perdió hace años». El aire se volvió denso y Paula sintió que el mundo a su alrededor se detenía. «¿Qué estás diciendo? No entiendo». «Yo tampoco», murmuró Javier, desviando la mirada. Se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Paula y a Lucía en un mar de confusión. Paula se sintió perdida. Miró a Lucía, que seguía jugando, ajena al drama que se estaba desarrollando. «Lucía, cariño, ven aquí», llamó, y la niña se levantó rápidamente, corriendo hacia su madre. «¿Qué pasó, mamá?». La voz de Paula se quebró ligeramente. «Nada, solo hablemos un momento». Mientras Paula intentaba calmar su mente, Javier se alejaba, su corazón latiendo con fuerza. La revelación del colgante lo había sacudido. Desde la muerte de su madre, había vivido con un vacío que nunca pudo llenar. La idea de que el colgante pudiera haber estado en manos de otra persona, de una extraña, lo desestabilizaba. Se detuvo en su oficina, apoyándose en el escritorio, tratando de recopilar sus pensamientos. «¿Qué significa esto?», murmuró para sí mismo. «Es posible que la madre de esta niña…». Regresó a la sala de reuniones, donde sus colegas lo miraron extrañados. La reunión había continuado sin él, pero la atmósfera era palpable. Javier se sentó, incapaz de concentrarse en las presentaciones que se estaban mostrando frente a él.
Su mente estaba en otra parte, en ese colgante que había pertenecido a su madre. Mientras tanto, Paula luchaba por regresar a su trabajo. La preocupación la invadía. Javier se había comportado de una manera extraña, y había una tensión en el aire que la incomodaba. ¿Qué había querido decir con que el colgante era de su familia? ¿Acaso había alguna conexión que ignoraba? Paula, ¿puedes pasar a la oficina del CEO? Preguntó su compañera Ana, interrumpiendo sus pensamientos. Necesita hablar contigo. ¿Ahora? Preguntó Paula, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sobre qué? No lo sé. Solo me dijo que era urgente, respondió Ana con una mirada de preocupación. Está bien, dijo Paula, resignándose. Se levantó de su silla y se dirigió hacia la oficina de Javier, sintiendo un nudo en el estómago. Al entrar, lo encontró de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad. Paula, dijo Javier, sin volverse. Lo siento por antes. No debí haberme comportado así. Está bien. Solo estoy confundida. ¿Qué significa todo esto sobre el colgante? Preguntó Paula, franqueando el espacio entre ellos. Javier se giró lentamente, su rostro mostrando una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Es más complicado de lo que parece. Ese colgante ha estado en mi familia durante generaciones. Mi madre siempre decía que representaba la unión de dos familias, pero nunca supe a qué se refería realmente. ¿Unión de dos familias? Preguntó Paula, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Sí. Había rumores de que había algún tipo de conexión entre mi madre y otra familia, pero nunca pude comprobarlo. Después de su muerte, el colgante desapareció. Siempre pensé que lo había perdido, pero ahora parece que ha llegado a tus manos. Paula se sintió abrumada. No tengo idea de lo que estás hablando. Mi abuela me dio este colgante sin ninguna historia detrás. Solo era un regalo. ¿Te gustaría que investigáramos juntos? Javier ofreció, su voz más suave. Quizás podamos descubrir la verdad detrás de esto. Paula dudó, sintiendo tanto desconfianza como curiosidad. No sé si es una buena idea. Tengo a Lucía que cuidar, y esto parece complicado. Lo sé, pero esto podría ser importante para ambos. Y para tu hija. Si hay alguna conexión real, deberíamos conocerla. Paula lo miró a los ojos y vio una chispa de sinceridad. Está bien. Pero necesito tiempo para pensar en esto. Por supuesto, dijo Javier, con una mezcla de alivio y tristeza. Solo espero que podamos descubrirlo antes de que sea demasiado tarde. Mientras se despedía, Paula sintió que la conversación había abierto una puerta a un mundo desconocido. No sabía qué esperar de Javier, pero había algo en su voz que la hacía sentir que había más en juego de lo que pensaba. Mientras salía de la oficina, se encontró con Lucía, que la esperaba cerca de la puerta. ¿Todo bien, mamá? Preguntó la niña, con su dulce voz. Sí, cariño. Todo bien, respondió Paula, aunque en su interior se sentía inquieta. A medida que avanzaban hacia la salida, Paula no podía dejar de pensar en Javier y en el colgante. ¿Qué significaba realmente? Y, lo más importante, ¿qué estaba dispuesto a hacer para descubrir la verdad? Paula se detuvo en la puerta de salida, aún aturdida por lo que había sucedido en la reunión. Lucía, a su lado, jugaba distraídamente con un pequeño juguete que había encontrado en el escritorio de su madre. La niña no parecía estar consciente de la tensión que envolvía a su madre, pero Paula sentía que había algo en el aire, una especie de electricidad que la mantenía en alerta. De repente, Javier apareció ante ella. Su figura alta y porte seguro contrastaban con la inquietud que Paula sentía en su interior. Él se acercó con una determinación que la hizo contener la respiración. Paula, comenzó, su voz firme, necesito hablar contigo sobre el colgante que lleva tu hija. Paula frunció el ceño, una mezcla de confusión e irritación recorriendo su rostro.
¿Qué hay sobre el colgante? Preguntó, cruzando los brazos en un gesto defensivo. Es un regalo de mi abuela. No entiendo por qué esto es un problema. No es solo un colgante, respondió Javier, su mirada intensa penetrando en los ojos de Paula. Es un símbolo de mi familia. ¿Cómo es posible que tú lo tengas? La pregunta lo dejó claro. Había un trasfondo que Paula no estaba comprendiendo. La frustración comenzó a burbujear en su interior. Mira, Javier, dijo, intentando mantener la calma. No tengo idea de lo que estás hablando. Mi abuela me lo dio antes de morir. No hay nada más que eso. Javier dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron en sorpresa. Era evidente que la respuesta de Paula no era lo que él esperaba. Paula sintió que la situación se tornaba cada vez más incómoda. No sabía qué hacer para defenderse de lo que consideraba una acusación absurda. Te lo ruego que me escuches, insistió él, su tono ahora un poco más suave. Necesito entender. ¿Entender qué? Paula replicó, su voz subiendo un poco de tono. ¿Qué me estás acusando de algo que no comprendo? Javier se tomó un momento para calmarse. Paula podía ver la lucha interna en su rostro. Era un hombre que había estado lidiando con un pasado complicado, y la mención del colgante parecía abrir viejas heridas. No quiero acusarte de nada, Paula, dijo finalmente, con un susurro. Solo quiero saber la verdad. Con el corazón latiendo desbocado, Paula se sintió atrapada en una red de emociones contradictorias. La angustia y el miedo se entrelazaban con una curiosidad que no podía ignorar. ¿Por qué es tan importante para ti? Preguntó Paula, suavizando su tono. Javier se tomó un momento para responder. Su mirada se perdió en un punto indefinido detrás de ella. Mi madre tenía ese colgante, admitió, su voz casi un susurro. Lo llevaba puesto el día que desapareció. Paula sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia que Javier compartía estaba impregnada de dolor, un dolor que resonaba en su corazón. ¿Desapareció? Preguntó, casi en un murmullo. Sí, asintió Javier. Nunca supimos qué pasó. Solo desapareció una mañana y desde entonces hemos vivido con ese vacío. Paula se sintió abrumada por la revelación. De repente, la vida de aquel hombre que había considerado un feo distante se hizo más real, más humana. Lo siento, dijo, sintiendo que debía ofrecerle algo de consuelo. No sabía. Javier la miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y tristeza. Gracias. Pero necesito saber cómo llegó a ti. ¿Quién te lo dio? Como te dije, fue un regalo de mi abuela, respondió Paula, sintiéndose más vulnerable que nunca. Ella siempre decía que era un símbolo de protección. ¿Y tu abuela? Preguntó Javier, su voz apenas un murmullo. ¿Cómo se llama? Se llamaba Isabel, respondió Paula, recordando cada palabra de su abuela con cariño. Siempre hablaba de su familia, pero nunca mencionó nada sobre un colgante perdido. La expresión de Javier se tornó más intensa. Isabel, repetía, como si el nombre le resultara familiar. Paula lo observó, sintiendo que la conversación se tornaba más profunda, más personal. ¿Conocías a mi abuela? Preguntó, su curiosidad despertándose. No directamente, respondió Javier, su tono volviéndose pensativo. Pero mi madre solía hablar de ella. Eran amigas en su juventud. Paula sintió que una pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. Aquello no era solo una historia de un colgante perdido. Había conexiones que iban más allá de lo que había imaginado. ¿Amigas? Preguntó, tratando de asimilar la información. Nunca lo mencionó. Quizás por el dolor de su desaparición, sugirió Javier. Mi madre siempre hablaba de Isabel como una persona fuerte, llena de vida. Paula sintió una mezcla de orgullo y tristeza. La figura de su abuela se engrandecía en su mente, pero a la vez, la incertidumbre sobre el colgante la inquietaba. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó,
sintiendo que la conversación se tornaba más seria. No puedo devolver algo que no sé cómo llegó a mí. Entiendo, dijo Javier, su mirada volviendo a centrarse en Paula. Pero creo que deberíamos averiguar más. Tal vez haya más en esta historia de lo que imaginamos. Paula asintió lentamente, sintiendo que un camino desconocido se extendía ante ella. Pero antes de que pudiera responder, Javier continuó. Te propongo algo. ¿Por qué no vamos a un café cercano? Allí podremos hablar con más calma y sin interrupciones. La propuesta la tomó por sorpresa. Paula dudó. La idea de pasar más tiempo con Javier la hacía sentir nerviosa, pero también intrigada. La tensión entre ellos era palpable, como si un hilo invisible los uniera. Está bien, respondió Paula, sintiendo que no tenía mucho que perder. Pero solo un café. Javier sonrió levemente, y Paula notó una chispa en sus ojos que antes no había visto. Tal vez había más en él de lo que había creído. Mientras caminaban hacia el café, Paula no podía evitar pensar en cómo una simple joya había desencadenado un torbellino de emociones y recuerdos. La vida de Javier y la suya parecían entrelazarse de formas que nunca habría imaginado. Al llegar al café, el ambiente era cálido y acogedor, con el aroma del café recién hecho llenando el aire. Javier eligió una mesa en un rincón tranquilo, lejos del bullicio de la entrada. Una vez sentados, Paula se sintió en un espacio seguro, aunque la tensión aún flotaba entre ellos. Gracias por venir, dijo Javier, rompiendo el silencio. Realmente aprecio que me des la oportunidad de hablar contigo. No es un problema. Quiero entender también, respondió Paula, sintiendo que su curiosidad se apoderaba de ella. Javier tomó un sorbo de su café, y Paula lo observó, notando cómo parecía estar buscando las palabras adecuadas. Mi madre siempre decía que el colgante era un símbolo de la familia, comenzó él. Pero también hablaba de secretos, de cosas que nunca se debían decir. Paula sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conversación estaba tomando un rumbo que la hacía sentir vulnerable, pero al mismo tiempo, la intrigaba. ¿Qué secretos? Preguntó, su voz un susurro. Javier la miró a los ojos, como si estuviera evaluando cuánto estaba dispuesta a escuchar. Secretos que podrían cambiarlo todo, respondió, su voz grave. Cosas que involucran la historia de nuestras familias. Paula sintió que la conversación estaba apenas comenzando, y aunque la incertidumbre la envolvía, había una parte de ella que ansiaba descubrir la verdad detrás del colgante y la conexión que compartían. Paula se sentó en una pequeña mesa del café, sus manos temblorosas entrelazadas sobre la superficie de madera pulida. La atmósfera era acogedora, con luces suaves que iluminaban las paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de momentos capturados en la historia de la ciudad. A su alrededor, el murmullo de las conversaciones y el aroma del café recién hecho creaban un ambiente cálido, pero en su interior, Paula sentía un frío inesperado. Javier, sentado frente a ella, parecía más tranquilo de lo que había estado en la oficina. Sin embargo, sus ojos oscuros reflejaban una tormenta interna. Paula se preguntó si él también estaba sintiendo la tensión que pendía en el aire entre ellos, como si ambos estuvieran al borde de un precipicio emocional. Gracias por aceptar hablar conmigo, dijo Javier, rompiendo el silencio mientras jugueteaba con la taza de café. Su voz era suave, pero Paula podía notar la seriedad que la acompañaba. No espero que esto sea fácil para ti. No lo es, respondió Paula, intentando mantener su voz firme, aunque sus manos seguían temblando. No entiendo por qué el colar de Lucía te afecta tanto. Es un simple regalo de mi abuela. No es solo un regalo, insistió Javier, su mirada fija en Paula. Es un símbolo de mi familia. Mi madre lo llevaba siempre. La última vez que lo vi, ella hizo una pausa, respirando hondo. Estaba en su lecho de muerte. Me dijo que debía protegerlo, que tenía una historia que contar. Paula frunció el ceño, tratando de asimilar la revelación.
La historia de Javier parecía entrelazarse con la suya de una manera que nunca había imaginado. A pesar de la confusión y el miedo que sentía, había algo en la forma en que él hablaba sobre su madre que la tocaba profundamente. ¿Qué pasó con tu madre?, preguntó Paula, sintiéndose atraída por su dolor. La curiosidad la llevó a querer conocer más, a comprender la conexión que parecía existir entre ellos. Javier inclinó la cabeza, como si estuviera sopesando sus palabras. Ella murió cuando yo tenía 13 años. Fue un accidente, pero siempre creí que había más detrás de su muerte. Desde entonces, he estado buscando respuestas. El colar es una parte de esa búsqueda. Paula sintió un nudo en el estómago. La vida de Javier había estado marcada por la tragedia, al igual que la suya. Sin embargo, la pregunta que resonaba en su mente era: ¿qué tenía que ver Lucía en todo esto? ¿Qué quieres que haga?, dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. No tengo respuestas. Solo tengo a mi hija y este colar. Lo sé, respondió Javier, su tono más suave ahora. Pero creo que hay algo más grande en juego. Quizás tu madre y la mía estaban conectadas de alguna manera. Quizás el colar es la clave para descubrirlo. Paula se sintió abrumada por la revelación, pero también intrigada. La idea de que sus historias estaban entrelazadas de una forma tan profunda la hizo sentir un cosquilleo en el estómago. ¿Era posible que hubiera más en su pasado del que había sido consciente? Mi madre nunca habló de su familia, dijo Paula, recordando los días en que su madre contaba historias de su infancia, pero nunca de su pasado. Ella siempre decía que no tenía parientes cercanos. Javier la miró con intensidad. Quizás había cosas que no quería que supieras. Tal vez el colar te ha traído a mí por una razón. El corazón de Paula latía con fuerza. Su mente giraba en torno a la idea de que el colar significaba mucho más de lo que había pensado. ¿Podría ser un vínculo perdido entre sus familias? No sé si puedo seguir con esto, dijo Paula, sintiéndose un poco perdida. Lucía es lo más importante para mí, y no quiero que se vea envuelta en conflictos familiares. Javier asintió, comprendiendo la preocupación de Paula. Lo entiendo, pero creo que si no perseguimos esta verdad, nunca sabremos lo que realmente pasó. Y si hay algo de historia entre nuestras familias, tal vez sea hora de desenterrarlo. Paula tomó un sorbo de su café, sintiendo el líquido caliente deslizarse por su garganta. La tensión entre ellos era palpable, y una parte de ella se sentía atraída hacia Javier de una manera que no había anticipado. Su seriedad, la tristeza en sus ojos, la forma en que hablaba con tanto fervor sobre su madre, todo eso la hacía cuestionarse lo que realmente sabía sobre su propia familia. ¿Qué es lo que realmente quieres, Javier?, preguntó Paula, mirándolo a los ojos. ¿Solo el colar? ¿O hay algo más? Javier se quedó en silencio, sus ojos fijos en los de Paula. Quiero respuestas, Paula. Pero también quiero entender quién eres tú y por qué el colar está en manos de tu hija. Quizás haya algo más que una simple conexión de objetos. Paula sintió un escalofrío recorrer su espalda. La intensidad de la mirada de Javier la hizo darse cuenta de que se estaba acercando a un precipicio emocional. Podría ser que, al buscar respuestas, también encontrara algo que cambiaría su vida para siempre. No sé si estoy lista para eso, dijo, su voz un susurro. Todo esto es abrumador. Lo sé, respondió Javier, su tono un poco más suave. Pero la vida es complicada. A veces, la verdad duele, pero también puede liberarnos. Paula sintió una mezcla de emociones, desde la confusión hasta la esperanza. Mientras Javier hablaba, un mensaje iluminó la pantalla de su teléfono. Ella lo miró y su corazón se hundió al ver que era un mensaje anónimo. ¿Qué sucede?, preguntó Javier, notando su expresión de preocupación. Paula abrió el mensaje y leyó en voz alta: cuidado con el colar. No es lo que parece. El peligro se acerca. La inquietud en su pecho se intensificó, y miró a Javier, buscando respuestas en su rostro. ¿Qué significa esto?, preguntó Paula, su voz temblando.
Javier se inclinó hacia ella. Su expresión se tornó seria. No lo sé, pero debemos averiguarlo. Esto se está complicando más de lo que pensé. El ambiente que antes era acogedor ahora se sentía amenazador, como si una sombra se hubiera posado sobre ellos. Paula sintió que el peso de la situación se hacía más grande, y su instinto materno la impulsó a proteger a Lucía por encima de todo. «Debo irme», dijo Paula, levantándose de la mesa de manera abrupta. «No puedo arriesgarme. Lucía es lo más importante en mi vida». «Espera, Paula», Javier la detuvo, extendiendo la mano. «No podemos ignorar esto. Tal vez el peligro esté más cerca de lo que crees». Paula miró a Javier, sintiendo la urgencia en su voz. A pesar de sus miedos, había algo en el que la hacía querer permanecer. Pero la idea de que su hija pudiera estar en peligro era inaceptable. «Nos veremos pronto», dijo Paula, antes de salir del café, sintiendo que el peso del colar y el futuro de su familia colgaban en un delicado equilibrio.